Bienvenidos a Búnker al Aire, les habla Raúl, Oscar, Juan Pablo. Hoy día les traigo una historia sobre maldiciones. Vamos a hablar sobre la maldición que hubo en Estados Unidos de un nativo norteamericano que profirió contra los presidentes de Estados Unidos y que espeluznantemente se ha ido cumpliendo, pero con una vigencia ha tenido mucha vigencia por mucho tiempo. ¿Y precisión también? Y una precisión, pero más que increíble. O sea, este tipo maldijo a los presidentes. Sí. En general, no a uno en específico. No. Ya vamos a ir bien. Para entender bien todo esto tenemos que remontarnos a principios del siglo XIX. En 1811, para ser exactos, en la región de los Grandes Lagos había una rebelión de indígenas que querían tener su propio territorio. O sea, ya habían sido dispersadas por mucho tiempo. Entonces ellos estaban peleando para que tengan un territorio en el que la avanzada norteamericana de Estados Unidos, claro, no toque ese territorio. Claro, solo querían, buscaban un lugar donde estar en paz. Donde vivir, sí, prácticamente. Es un poco triste esta parte, porque realmente nos hace recuerdo toda esa parte, esa época en la que la gente peleaba por tener un territorio para vivir en paz, y no había más necesidad que esa, ¿no? Estaban liderados estas tribus por el hermano de Tenskwatawa, que es de hecho lo que les hablo es la maldición de Tenskwatawa, se llama como tal. El hermano de Tenskwatawa era el que estaba llevando a cabo todos, o sea, el líder que había reunido a todas las grandes tribus para poder pelear contra el ejército de Estados Unidos. Este líder, el hermano de Tenskwatawa, se llamaba Tecumseh. Algunos también le dicen la maldición de Tecumseh a esta situación, a toda esta maldición que existe. Estos, tanto Tecumseh como Tenskwatawa, eran de la tribu Shawnee. Ellos buscaban, como les decía, unir a todas las tribus y hacer frente a la expansión de la colonia estadounidense. Pese a todos sus intentos, Tecumseh cayó en batalla frente a las tropas del ejército de Estados Unidos, lideradas por el entonces gobernador William Henry Harrison. Él era el líder militar que hacía la avanzada, ¿no? El que llevaba adelante la avanzada. Entonces era el gobernador del territorio de Indiana, William Henry Harrison, que después vamos a ver qué pasó, porque él de hecho se convirtió también a la vez en presidente de Estados Unidos décadas más tarde. Al final la expansión se consolidó y muchas tribus desaparecieron a causa de ello, extinguiéndose para siempre estas tribus de nativos norteamericanos. En ese momento, cuando las tribus desaparecieron, el profeta Tenskwatawa, al ver que su hermano murió y que la resistencia que ellos tenían estaba desapareciendo y muchas tribus estaban ya condenadas a la extinción, ahí es donde lanza la maldición y él dice: yo les digo que Harrison será presidente. William Henry Harrison que les hablé, el líder militar que llevaba adelante la expansión. Él dice: yo les digo que será presidente, pero no ahora, sino en su segundo intento. Y cuando sea el gran jefe, o sea, para él el presidente, cuando sea el gran jefe, morirá, y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, yo que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente, pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años de ahí en adelante, morirá, y cuando cada uno muera, todos recordarán la muerte de mi hermano y de nuestro pueblo. Esa es la maldición que lanzó. Cada 20 años el presidente que esté va a pagar. Claro, cada que un presidente sea elegido a partir de 20 años en adelante, desde que Harrison sea elegido, va a morir. Y ahí es donde nace la maldición de Tecumseh, que es la fatídica profecía que pronostica la muerte del presidente de Estados Unidos en el ejercicio de su mandato cada 20 años a partir de eso. Entonces hacemos un recuento súper rápido ahorita. El presidente por el que él los maldijo, William Henry Harrison, electo en 1840, murió de una neumonía. Luego, en 1960, Abraham Lincoln murió asesinado. En 1880, James A. Garfield también murió asesinado. En 1900, William McKinley también muere asesinado. En 1920, Warren Harding falleció víctima de un ataque cerebrovascular. En 1940, Franklin D. Roosevelt murió por un derrame cerebral. Y en 1960, el más famoso, John F. Kennedy, muere asesinado. Wow. 7 veces se ha cumplido exactamente. Claro. O sea, hay que hacer una aclaración en esta parte. No han muerto en los años que yo les comenté, porque la maldición no dice que va a morir
cada 20 años. Claro. ¿No? Los presidentes que sean electos a partir de ahí cada 20 Claro. años van a morir mientras sean presidentes. Sí. Por ejemplo, Kennedy murió el 63, pero fue electo el 60. Y era así. presidente. O sea, Era presidente mientras murió, digamos. Exactamente. De hecho, ahorita vamos a ver exactamente los datos y vamos a revisar caso Súper. por caso de cada presidente, cómo es que ha ido muriendo y cómo es de que que en 1980 con Ronald Reagan se ha cortado esta parte y vamos a ir viendo toda esa parte. Como les decía, Tenskwatawa, el líder, bueno, no era el líder en este caso, su hermano era el líder. Tenskwatawa era el profeta de esta tribu. Ajá. Según los nobles de todas de su gente, de su pueblo, era un sabio muy místico, era una persona realmente de otro nivel. De hecho, ellos decían que Tenskwatawa descubrió el origen del mal, se referían así. Wow. O sea, imagínense, era un tipo realmente... Claro, súper poderoso, digamos. Sí, muy ¿no? poderoso, muy sabio, muy elevado. De otro nivel, ¿no? Claro, realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, él venía de una cultura que se ha extinguido, o sea, culturas que se han extinguido, de las que realmente no conocemos nada, no tenemos idea de qué pasó y no sabemos qué tipo de poderes manejaban. Exacto. De hecho, decían de que él tenía una extraña habilidad para ver el futuro también, o sea, una habilidad así sorprendente para ver el futuro, con una claridad impresionante, que es como acabamos de ver, ¿no? Al principio, obviamente, muchos se tomaron su profecía como una broma, porque de hecho no la dijo, o sea, él dijo la profecía cuando perdieron la guerra de resistencia, ¿no?, contra el ejército de Estados Unidos, pero no la hizo pública hasta que después lo invitaron a un museo para que él pose al lado de unos cuadros. Ya. Y ahí es donde le preguntaron qué opinaba sobre todo esto, y él comenta de que había toda esta profecía detrás, que él por su dolor ahora la hacía más pública. Entonces, bueno, como les decía, en cosa de poco tiempo, después de lo que él profirió esta maldición, Uh-huh. Se convirtió en realidad, porque William Henry Harrison, el 9º presidente de Estados Unidos, en su momento fue el primero en fallecer en su cargo. O sea, nunca antes un presidente de Estados Unidos había fallecido mientras ejercía su cargo. Y él fue el primero como consecuencia de una fulminante neumonía en abril de 1841. Claro. O sea, aquí vemos ya en 1840 fue elegido y en 1841 murió mientras ejercía de presidente. Después de la muerte de Harrison, elegido como presidente, como les decía, en 1840, 2 décadas después, Abraham Lincoln era elegido en 1860. Y, como sabemos, terminaría dramáticamente su vida en el Teatro Ford después de que fuera asesinado por John Wilkes Booth, un simpatizante de los sudistas. Uh-huh. 2 décadas más tarde, James Garfield, presidente desde 1880, el que había sido el año de su elección. En 1881 también moría asesinado cuando fue disparado por Charles Jules Guiteau, que era un abogado que buscaba tener ciertas prebendas, ciertos cargos de preferencia, y entonces James Garfield no le quiso dar estas preferencias, no quiso ser corrupto, por así decirlo, claro, en su gobierno, y por eso le dispararon hasta matarlo. 20 años más tarde se repetían estos mismos hechos. En 1900, William McKinley fue elegido presidente para un segundo mandato, pero solo duró un año al frente del país, puesto que en noviembre de 1901, mientras esperaba en una conferencia sobre comercio exterior, él esperaba participar, celebrada en Buffalo, Nueva York, fue tiroteado 2 veces por el anarquista Leol Czolgosz, es una complicación este apellido, Czolgosz, quien había estado esperando al presidente con un revólver tapado por un pañuelo en su mano derecha. 20 años después, Warren Harding, presidente entre 1920 y 1923, el año en que fallece, también perecía cuando estaba al mando de su país de un paro cardíaco, esto en julio de 1923. Y bueno, la maldición ahí se mantenía viva, ¿no? Seguía, la maldición ahí es implacable. El presidente Franklin Roosevelt, elegido en 1940 para su tercer mandato, sufrió por su parte una hemorragia cerebral masiva en abril de 1945, que le causó la muerte cuando todavía estaba en el cargo. Y 2 décadas más tarde, como les hablaba, el más famoso magnicidio del siglo XX, el presidente John F. Kennedy, que fue elegido en 1960, fue víctima el 22 de noviembre de 1963 cuando
lo mataron, ¿no? Como les decía, el magnicidio más grande del siglo XX. Ujú. Entonces el siguiente en la lista era Ronald Reagan, que fue elegido en 1980. Y de hecho, el 30 de marzo de 1981, un año después de su elección, John Hinckley, un hombre con problemas mentales que estaba obsesionado con la película Taxi Driver, Ya. que para los que no lo han visto es muy parecida a esta última de Joker, es de un tipo con problemas mentales muy desequilibrados que tiene ciertas fantasías de magnicidios. Este fanático de esta película, John Hinckley, le disparó a Ronald Reagan a su salida de una conferencia en Washington en un hotel. La bala disparada por Hinckley perforó el pulmón del presidente Reagan, que en ese entonces ya tenía 70 años y era una persona de edad considerable, claro, y se detuvo a solo 2.5 centímetros del corazón de Ronald Reagan. Wow. Gracias a eso es que no murió. Para los que siguen la profecía de Tecumseh o la maldición de Tenskwatawa, como se le llama también, la razón de que Ronald Reagan no haya muerto, de que haya sobrevivido a la maldición de Tenskwatawa, es gracias a los esfuerzos de su mujer, de su esposa, Nancy Reagan, que era una conocida supersticiosa. O sea, todos sabían que era muy supersticiosa y que de hecho ella creía plenamente en esta maldición, y a causa de eso es de que ha acudido a astrólogos, a brujos, hechiceros de todo tipo, todo el tiempo, para que con ayuda de ellos puedan poner fin a la maldición de Tenskwatawa. O sea, lo han tratado intencionalmente, digamos. Claro, exactamente, y eso es un caso eso es un punto aparte muy interesante, porque si vale el término, el gobierno de Estados Unidos, la presidencia de Estados Unidos se ha tomado el tema de Tenskwatawa de manera oficial, y han tomado medidas en la misma circunstancia, o sea, bajo las mismas circunstancias, claro, con las mismas reglas. Es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, se dice que por eso, gracias a esta intervención de Nancy Reagan, es de que no ha muerto su esposo mientras ejercía el cargo. El siguiente presidente de eso, el que debería haber sido afectado por la maldición de Tecumseh, es el famoso George W. Bush. Ya. Pero como sabemos, él sigue vivo, ¿verdad? Él ha sido elegido el año 2000. Sí. Y tendría que haber, mientras ejercía de presidente, tendría que haber muerto. No ha muerto, pero hay algo muy curioso. El año 2005, el georgiano, o sea, mientras estaba en Georgia, un georgiano, Vladimir Arutyunian, lanzó una granada de combate mientras George W. Bush daba un discurso en la Plaza de la Libertad de Tiflis, la capital de Georgia. La granada, o sea, según los reportes policiales, que llegó muy cerca de George W. Bush, prácticamente no ha estallado por pura casualidad. O sea, ha sido suerte, digamos. Suerte de que la granada tuvo un desperfecto y no estalló. Ya. Porque efectivamente decían, hubo un momento, o sea, esta granada sí tenía toda la capacidad de matarlo por el alcance y el lugar al que llegó. Pero es solo una casualidad, es por suerte que no murió. Algunos dicen de que cuando Nancy Reagan evitó la muerte de su esposo en 1981, entonces se hicieron mayores esfuerzos con brujos y todos estos hechiceros para terminar de una vez la maldición de Tenskwatawa, y así ya no afecta a siguientes presidentes. Gracias a lo que se presume se habría salvado George W. Bush. Wow. Ahora, si nos ponemos a pensar del 2000, el siguiente presidente 20 años después sería 2020, en la elección del 2020, o sea, Joe Biden. Entonces, en teoría tendrían que al morir, menos intentar hacerle algo, ¿no? Sí, en teoría Joe Biden tendría que morir durante su mandato, o al menos recibir alguna especie de atentado. Que casi lo mate o tenga mucho potencial de matarlo. Claro. Y a ver, vamos a estar atentos a lo que pueda pasar con Joe Biden. Qué loco, qué buen tema, súper interesante. Me ha impactado. Es impresionante. A mí igual una verdadera maldición. Parecido una cosa increíble. Porque no es común, ¿no? O sea, uno pensaría, digamos, que un presidente, claro, por estar en esa posición, puede recibir amenazas de muerte, sí, seguro, ¿no? Claro. Ya de ahí el tema de que vayan muriendo. En Bolivia misma, digamos, excluyendo temas de guerra,
no sé, pues creo que ¿cuántos presidentes han muerto en la historia del país? No sé exactamente. Casi ninguno, digamos, durante su mandato, a menos que haya sido por un tema de guerra, y ahora sí. Villarroel creo que es el más famoso, ¿no? Sí. Sí, el más conocido. Pero antes creo que han habido algunos. Pero de este caso estamos hablando de ¿cuántos? ¿5? 7. 7, mira. Hugo Banzer. Murió. No, pues, pero- exacto, ah, Hugo Banzer claro, de murió. cáncer. O sea, ya en teoría ya no era, ¿no? Pero era dentro del periodo que le tocaba gobernar. Claro, de hecho él dejó por la enfermedad que le Claro, causó. por la Él enfermedad, dejó luego la ya- Y presidencia. después murió. Y claro, y ahí ya lo tomó la presidencia. Pero aún así es Otro poco, creo. a eso me voy. Claro, o sea, son casos así. Súper muy aislados y especiales, demás. muy De este es puntuales. como que tin, como una regla. Y estos son, como les digo, o sea, 1840 hasta 1960, 120 años, que tiene 7 veces, se cumple cada 20 años. Han muerto los presidentes así, con una exactitud increíble. Una exactitud, pero Ya, eso es lo más matemática. lo más llamativo, digamos, de todo. Claro. Y que Tenskwatawa los maldijo justo con el primero. O sea, de hecho, no solo lo maldijo a William Henry Harrison, que es el primer presidente en haber muerto mientras ejercía Ujú. su cargo. No solo dijo que iba a morir, sino le dijo que no iba a ganar estas elecciones, pero sí iba a ganar las siguientes. Claro, que en las eso. y siguientes eso también iba a morir, coincide, y ¿no? pasó exactamente eso. Es choqueante. Traumante, Sí, la verdad es que eso ha estado súper loco. traumante. Bueno, pues muchachos, ahora nos vamos a Curiosidades. Estamos con Curiosidades, empezamos por Juan Pablo, vamos por Oscar y terminamos conmigo. ¿Estamos listos? Ya, perfecto, vamos. Estamos listos, Y estamos listos, estamos ya. listos. Esto es igual más como un hecho, algo así que se ha cuantificado, pero podría dar paso a un tema que creo que lo voy a hablar más al futuro. Cada átomo en tu cuerpo, cada átomo, tiene billones de años. Billones. Billones. Porque la materia no se destruye ni se... transforma. Exacto. Ah, qué bueno. Si tomas ese concepto, es así. Y de nuevo de eso creo que podría tratarlo en otro tema. Eso es. Sí, sí. Te hace pensar en esto. De hecho te hace pensar. Sí, vayan pensando como tareas y hasta que hable de ese tema. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Ya. Vamos, ahora sí. 1, 2 y 3. Bueno, este tema es algo igual bastante particular porque es algo que sucede cada año, no es que sucedió una sola vez, pero en una población de Honduras, que es una población encima así muy chiquita, olvidada, aislada, hay una lluvia de peces que se da todos los años. Wow. No es que solo se dio solo una vez, sino Claro, no cada es un se fenómeno repite. entonces no es un para ellos. fenómeno, sí, sino que de hecho ellos cada año esperan con baldes, con todo, sí. a recoger los peces que caen del cielo. Qué ¿Y bueno. se sabe por qué no? No, Qué loco. ¿Alguna vez había escuchado de que cuando se reúnen los peces en ciertos Bancos. lugares, exacto, hay bancos de peces, hay una especie de torbellino que levanta toda esa agua con peces incluidos y llega a otro lado y los lanza? Como O sea, el... cae. ¿Qué se llamaba? Parecido al Hayu Wawachiri. Parecido. Ahora, en el caso de Hayu Wawachiri, esa agua no cae nunca. Claro, simplemente se va. Se va al cielo y se queda ahí. Mientras que en este otro caso, sí, el agua cae. De hecho, no ha caído solo con peces. Algunas veces dicen que ha caído con basura. Claro. Y eso ya debe ser Ya. muy feo, ¿no? sigamos. Y ya. Ya. En Marte, no sé si se han dado cuenta, todas las imágenes que tenemos, el cielo es rojizo, no es azul como en la Tierra, ¿verdad? Siempre es mucho más rojizo esto por el tipo de atmósfera que tiene. Es interesante porque según se han hecho cálculos de la dirección que emite la luz, las ondas, no la dirección, el tamaño de las ondas, las personas de ojos azules en Marte no tendrían ojos azules, tendrían ojos grises. Ajá. Qué trauma. Qué interesante. Sí, sí, los ojos Y azules en Marte son prácticamente Loco imposibles. sería, ¿no? ¿Qué? Qué loco sería ver una persona con ojos grises. Claro, grises en lugar de azules. Qué fregado. Ya, sigamos. Bueno, Vamos. Y ya. un equipo de investigadores han logrado identificar 33 virus distintos en 2 muestras de hielo tomadas en la meseta tibetana de China. Virus desconocidos hasta ahora. Desconocidos, virus de 15.000 años de antigüedad. He escuchado eso. Es lo que habíamos hablado en un tema anterior que les dije, ¿no? Que es posiblemente una de las amenazas más fuertes cuando hablaba de la revista Muy Interesante. Sí. Y que igual me contaban así los biólogos que
eso podría ser una amenaza, que con el, Claro, con el pandemia, cambio climático vaya no. descongelándose glaciares y Más o menos. aparezcan Claro, sí, son cosas nuevos nuevas virus. para las que no estamos preparados. Claro. O sea, no estamos preparados desde hace miles de años, imagínense. No, no. Claro, es muy loco. Es muy loco. Y no creo que lo hayan descongelado así nomás, ¿no? Ojalá sea un virus bueno. Como, no sé, que te dé superpoderes, un virus kryptoniano. Ya, sigamos. Y 1, 2, 3. Ya bueno, hace varios capítulos atrás habíamos hablado también de Genghis Khan, de todo lo poderoso, Sí. inteligente Buen y tema. todo lo crack que era, Magnánimo, ¿no? claro. Pero una cosa muy particular, muy curiosa, es de que tenía fobia a los perros. No quería saber. Ah, sí. O sea, les tenía fobia, miedo, susto. ¿Y por qué se cree? Porque los mongoles en esas épocas criaban a los perros para que sean muy feroces, o sea, eran prácticamente animales de ataque. Claro. Claro, de guerra. Entonces me imagino que por eso tal vez les tenía tiempo ese temor. Tal vez algún trauma de niño o algo así. Sí. Ya. No era el Ya. alfa, era el alfa de los hombres solamente. Solo de los hombres. Solo de los Sí. Ya, sigamos. Y ya. El Pentágono recién en estos días ha creado una píldora anti-envejecimiento, así, tal cual se escucha. De hecho, el grupo de operaciones especiales del Pentágono, SOCOM se llama así, por sus siglas en inglés, informó que han creado una píldora capaz de rejuvenecer a las personas y además proteger heridas y acelerar la curación de estas heridas. O sea, volverte ¿A Wolverine. cuánto? ¿A Prácticamente. cuánto? ¿Dónde hay? De hecho, dicen de que esto prácticamente nos va a mejorar como seres humanos. Y la directora de Ciencia y Tecnología para SOCOM, Lisa Sanders, agregó que este programa Tiempo. no está pensado, ya que se acabó, no está pensado solo para militares, sino que podría llegar a estar disponible para la población civil. Además, se aseguró que el proyecto no tiene como fin añadir capacidades superhumanas con modificaciones genéticas, sino hacer a las personas más cómodas de lo en su que eres. diario vivir. Y las pruebas masivas de esto van a empezar en el 2022, o sea, están súper cerca. Qué bien. Qué fregado. Yo odio la muerte. La odio. El la envejecimiento. sí, o sea, el paso del tiempo, la inevitabilidad de la muerte me choca. Claro, claro. Me molesta la idea. Le tengo mucho miedo a la muerte, es lo más desconocido ¿Sí? que hay. Sí, No, sí. yo no. Yo más Pavor. o sea, yo creo que hay Y que es estar- parte de ese miedo a lo desconocido que tengo. Es en un nivel más estúpido. Es la misma razón por la cual me cuesta ver películas nuevas. Prometo, eso sí es como que. En general, la verdad, yo no le tengo miedo a la muerte, pero como siempre digo, otra La cosa respeto, es ese momento. Pero la respeto. No, otra Claro. cosa es ese momento, ¿no? Y me imagino que cuando realmente estás así, ya cerca, viendo la muerte de frente, ahí yo creo que es Yo estaba instintivamente ahí, ese papi. miedo, ¿no? ¿Qué? Yo estaba ahí. Sí. Bueno, creo que sí, porque casi me ahogo pues en el mar. Así como que ya de verdad me estaba despidiendo, así de adiós estabas viendo la muchachos, luz. no se vayan. No, es ya estaba sonando así, Hello darkness my old friend, así. Sí, mal. Eso y cuando me dio ansiedad que pensé que me estaba dando un infarto. Ansiedad. Pero realmente piensas que te está dando un infarto, es como que ya esto es, no, quiero vivir, Sí. no, quiero vivir, es horrible. Qué Pero- Qué fregado. Eso. Ok, para aportar una cosa más a tu tema que me había olvidado, era de, por un lado, ya había mencionado que digamos que mueran tantos presidentes en ese tiempo es algo extraordinario. Y por otro lado tienes el caso de Rasputin, ¿no ve? Que el tipo no moría con nada, así como que ha tenido Sí, como sí, 5 sí. oportunidades de morir y no moría con nada. De hecho, cuando lo han querido matar, lo han hecho de todo y el tipo no moría. No moría. Y dicen que era brujo y todo también, Claro. ¿no? Entonces está muy relacionado. Buenísimo, pues gente, espero que les haya gustado mucho. El tema de Raúl, a mí seguro que me ha gustado. Las curiosidades, ¿cuál fue la que más te gustó a ti? A mí también me gustó. Y eso. Si no les gustó, recomiéndalo a sus enemigos. Y si les gustó, recomiéndalo a sus mejores amiguitos. Nos vemos, muchachos. Yo soy Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Búnker. Como siempre, también recordarles que nos sigan en Facebook y que le den suscribir acá al canal de YouTube para que estén siempre siguiéndonos con todo lo que hacemos. Un abrazo a todos, gracias. Les ha hablado Raúl, ha sido un gusto compartir con ustedes como siempre. Nos vemos la siguiente. Adiós.